días, ¿qué tal? Bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura, utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Carlos Graterol y junto a Mariana López Santibáñez dirijo este espacio. Hoy, siguiendo con nuestra sección de Arquitectura para Todos, hablaremos de un tema muy actual, pero que creemos que capaz no se ha cuestionado lo suficiente, y es sobre cómo se ve realmente una arquitectura responsable. Y es que hoy más que nunca podemos ver cómo vivimos en un siglo donde todo, incluyendo la arquitectura, pareciera tener como prerequisito ser social y responsablemente, ambientalmente responsable, más bien. El término sustentable es algo que no se puede faltar en el discurso o en la descripción de ningún tipo de edificación, ni ningún tipo de empresa, producto o servicio. Pero increíblemente esta responsabilidad que ahora vemos como algo normal, en realidad proviene del último siglo con el surgimiento de los sismos sociales, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando nos dimos cuenta que en realidad, pues todo lo que estábamos haciendo a partir de las guerras, etcétera, pues en realidad nos habíamos olvidado del ser humano, que era lo más importante. En la arquitectura no fue diferente. Actualmente hay un creciente interés en la reducción de los impactos ambientales asociados con la industria de la construcción, ya sea en la extracción de materias primas, en la etapa de procesamiento y fabricación, el uso de materiales ecoeficientes, el uso de energías renovables, uso de sistemas activos y pasivos de la climatización, entre muchos otros. Sin embargo, esta construcción sustentable tiene que tener una interdisciplinaridad en tres factores decisivos: los ambientales, los sociales y los económicos. Y muchas veces pareciera que la arquitectura solo se llama responsable cuando se habla de lo ambiental. Hoy cada vez más se habla de la participación de la sociedad en la arquitectura y de la contemplación de las necesidades de los usuarios. Sin embargo, ¿hasta qué punto se ha logrado avanzar en este ámbito? En la actualidad existen muchas iniciativas para educar a la población sobre una arquitectura social y ambientalmente responsable, e igual dentro del gremio de arquitectos y las diferentes universidades. Pero ¿hasta qué punto estos esfuerzos han sido suficientes? Comprendiendo que la arquitectura debe servir como ente de unificación, habitabilidad y utilidad al servicio de la comunidad, ¿por qué no toda ella es social? ¿Por qué no todo es responsable? ¿O sí lo son todas? Para responder estas y otras preguntas, tenemos hoy al arquitecto Juan Casillas. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Carlos. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Hola, Mariana. Pues, ustedes dirán muchos temas los que acabas de plantear y muchas áreas de conocimiento, así es que pues ahora sí que disparen la primera pregunta. Pues primero vamos a presentar un poco a nuestro invitado. Él es Juan Casillas, es arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, con maestría en diseño y arquitectura y construcción sustentable, orientado a realizar proyectos de desarrollo regenerativo a través de la educación, el diseño y la implementación de soluciones apropiadas. Es académico de tiempo completo en la Ibero, donde busca integrar a la docencia la perspectiva de incidencia, realizando ejercicios de diseño y construcción en respuesta a situaciones de atención prioritaria. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el área de proyectos socioambientales. Para empezar, te queríamos preguntar, para adentrarnos un poco en el tema, ¿a qué llamas tú una arquitectura responsable con la sociedad y el medio ambiente? Pues mira, gracias otra vez, gracias por la invitación y gracias por la presentación. Yo creo que una arquitectura responsable es una arquitectura que es consciente del momento y del contexto actual, que considera a los usuarios, que no es excluyente y que pues considera también el entorno en donde está inscrita, que considera el clima, que considera los elementos del paisaje, los elementos naturales, las fuerzas que lo rodean y pues a la comunidad. Yo creo que una arquitectura responsable es una arquitectura que busca dar cobijo a la humanidad y no simplemente hacer un objeto. Para mí la arquitectura responsable es la arquitectura que genera un espacio
y que genera una solución apropiada para el usuario y que genera un lugar y no un objeto. Entonces, cada arquitecto pues tiene la responsabilidad de entender su contexto actual y también de entender el contexto histórico y actuar en relación a ambos, ¿no? Porque para entender el presente, pues hay que entender el futuro y es la unión de esos dos, nos pueden dar ciertas perspectivas. O sea, hay que entender el pasado y el presente para tener ciertas perspectivas hacia el futuro. Entonces, creo que eso, hacia allá va para mí el concepto de arquitectura responsable, que es entender que formamos parte del mundo natural, no que es la naturaleza y los seres humanos, sino los seres humanos somos naturaleza. Y en ese reconocimiento y en esa toma de conciencia, pues también se genera automáticamente una conciencia de responsabilidad y un sentido de responsabilidad en cuanto a la parte humana que nos corresponde ser en este superorganismo vivo que es el planeta en el que estamos. Justo. Me encanta cómo lo describes y, o sea, por lo que veo como que tienes un concepto muy, pues sí, como ligado a las personas, ¿no? Como ligado como a la sociedad y a la importancia de, pues sí, que se le da la arquitectura responsable desde el lugar, desde el lugar y desde las personas que lo van a habitar, ¿no? En esta arquitectura. Pero entonces como que me surge la pregunta de si, o sea, como que hasta qué punto crees que se pueden separar estas cosas. Por ejemplo, o sea, hoy vemos como que hay muchos ejemplos donde muchas veces las personas dicen, no, pues es que capaz esta casa es realmente responsable simplemente porque, no sé, le agregan ciertos tipos de paneles solares o ciertos tipos de sistemas de captación de agua o ciertos tipos de sistemas sustentables que capaz sí lo hacen como para ellos ya muy responsables. ¿Crees que esto también se le puede llamar verdaderamente una arquitectura responsable o crees que siempre tienen que estar combinados estos factores para que se le pueda llamar de tal forma? Mira, yo creo que hay diferentes escalas de impactos ambientales. Yo creo que la perspectiva desde la cual hay que analizar esta pregunta que me haces, Carlos, es desde la perspectiva del impacto ambiental. Por supuesto que las tecnologías de generación de energía solar o energía solar pasiva, etcétera, cualquier tecnología que busque reducir los impactos al medio ambiente, pues vale la pena explorar. Sin embargo, hay un malentendido en cuanto a qué es lo que realmente se necesita para resolver los temas climáticos, ambientales y de impactos negativos al medio ambiente y desde dónde la arquitectura y la construcción pues es responsable de eso. La verdad es que gran parte de las emisiones de gases de carbono a la atmósfera, que es lo que tienen ahorita el problema global del cambio climático y el calentamiento de las temperaturas promedio de la Tierra, pues son los gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, que es lo que se emite al producir la mayoría de los materiales con los que construimos la arquitectura. Entonces, la arquitectura realmente, la industria de la construcción es responsable de gran parte de estas emisiones de carbono y pues hay que analizarlas de muchos frentes. La verdad es que el primer área de impacto son las decisiones que tomamos los arquitectos en el uso de materiales para la hora de hacer nuestros diseños. También la consideración de ciertos elementos que podrían ser o llamarse bioclimáticos, como la orientación, que es algo de lo más básico, o que abran las ventanas o no, que ahora los edificios inteligentes son inteligentes porque les abren las ventanas, ¿no? Cuando en realidad las arquitecturas más básicas pues, se les considera la ventilación natural como un elemento compositivo. Entonces, regresando a la pregunta, creo que no hay que confundir que la verdadera solución de nuestros problemas climáticos no está en la tecnología como tal, sino está en el uso responsable de ella, está en el consumo responsable, y eso va más allá de los arquitectos porque tiene que ver con los usuarios también.
Claro. Los arquitectos somos, de alguna manera, los que generamos las soluciones para los usuarios. Entonces, yo creo que mientras una casa esté mejor diseñada en términos de considerar el impacto ambiental, y esto tiene que ver desde la energía incorporada de los materiales, es decir, la energía incorporada es la cantidad de energía que se requiere para producir un material. Y estamos hablando desde una viga de madera o un polín o un elemento, una lámina de policarbonato o una vigueta de aluminio o un perfil de acero. Cualquiera de estos elementos que acabo de mencionar tiene una energía incorporada, que es la cantidad de energía que se requirió para su producción, desde su extracción, producción, manufactura, transportación al sitio, etcétera. Todo eso es un consumo energético, ¿no? Claro. Hay materiales que tienen un consumo energético mucho más alto que otro, y en esa relación pues está su impacto ambiental negativo. O sea, cuando hablamos de una viga de madera, pues obviamente estamos hablando de un impacto ambiental mucho menor que si hablamos de una viga de acero. Por supuesto que obviamente si yo uso la madera de manera local, si la transporto una distancia considerablemente corta, pues menor impacto todavía. No es lo mismo que si traigo una viga de madera de Canadá, ¿no? Ahí hay un impacto también en el consumo energético que implica traer la viga hasta Oaxaca, por ejemplo. Pero bueno, ese es de alguna manera un criterio que siempre hay que considerar, no importa la escala o el estilo que sea nuestra arquitectura. Obviamente, pues hay muchas tendencias en la arquitectura, y ahora una tendencia es lo sustentable, entre comillas, y lo sustentable se ha de alguna manera manoseado el concepto y se ha sobreutilizado e inclusive se ha confundido a qué se refiere, ¿no? Y en realidad sustentable significa la sustentabilidad es la habilidad de cualquier sistema vivo de seguir operando en el presente y hacia el futuro sin agotar los recursos que requiere para operar en la presente o las futuras generaciones. Okay. Lo cual quiere decir que haya suficiente siempre para todos. Eso quiere decir lo sustentable. Ahora, esto tiene que ver directamente con el impacto ambiental, porque si dañamos más de lo que podemos restaurar, pues obviamente las cosas no son sustentables. No hemos llegado a un punto en donde nuestra cultura sea sustentable porque consumimos más de lo que producimos o de lo que permitimos que la misma vida se regenere. Estamos hablando de los bosques, de las selvas, de las zonas de cultivo, del agua, etcétera, ¿no? De los recursos naturales, de los peces, etcétera. Entonces, de muchas especies animales y de insectos, etcétera. Entonces, es un problema sistémico. Esto quiere decir que tiene que ver con muchos factores y no nada más con los materiales. Tiene que ver con el ritmo de crecimiento, tiene que ver con el consumo energético, tiene que ver con la cultura en general, con la idea que tenemos de arquitectura y con las aspiraciones de los arquitectos y de los usuarios también. Sí. Entonces, es una visión compleja esto de la sustentabilidad, pero pues básicamente la sustentabilidad ahora hay una tendencia que es el pensamiento regenerativo, que es como un pasito más arriba que la sustentabilidad. Digamos que la sustentabilidad es como en este punto en donde logro un equilibrio entre no degenerar el sistema, sino mantenerlo en cierto equilibrio, pero la regeneración implica levantar el nivel operativo de la sustentabilidad y de alguna manera lograr permitir que el sistema vivo, el sistema de la vida del planeta se regenere y se restaure, y nosotros formar parte consciente de ese proceso.
¿Me explicó? Ok. ¿Por qué? Sí. Porque la erosión que hemos generado con nuestros pastizales para las vacas, para sostener un esquema de alimentación X, o lo que ahora es nuestra cultura, pues nos está llevando a la pérdida de los suelos fértiles. Entonces, Un si montón. no encontramos ese balance entre el consumo y la consciente regeneración del sistema al cual pertenecemos todos, pues va a llegar un punto en donde la cultura naturalmente se fracture. Se acaba. Claro. Y es algo que nosotros mismos estamos propiciando. Entonces, comúnmente se dice que hay que cuidar la naturaleza y que hay que salvar el planeta y que hay que cuidar y salvar la naturaleza. Y la verdad es un concepto equivocado porque nosotros somos naturaleza. Entonces lo que estamos cuidando, básicamente lo que queremos cuidar, son las condiciones conducentes para la vida humana sobre el planeta. Porque es lo que nos toca cuidar a nosotros. Obviamente nos podríamos llevar a muchas especies de animales entre las patas porque estamos extinguiendo sus hábitats, pero finalmente los que nos vamos a acabar extinguiendo son nosotros. Sí, claro. Porque nosotros nos lo estamos propiciando. Entonces ese es el tema. En realidad tenemos que cuidar de no agotar las condiciones conducentes para la vida humana. Y a los arquitectos, constructores, desarrolladores, pues nos toca una responsabilidad, regresando al tema de la responsabilidad, importante en ese sentido. Entonces tenemos que cuidar las cosas que hacemos, sobre todo los que las hacen en gran escala, porque pues eso genera grandes impactos. Por ejemplo, en Australia, las políticas públicas de Australia te obligan, si eres tú un arquitecto, te obligan las leyes de Australia a en tu diseño considerar el 50 o el 60% del agua que vas a consumir, la tienes que cosechar de la lluvia. Okay. Y el 50 o 60% de la energía que vas a consumir en tu casa la tienes que generar del sol. Entonces, esas son políticas públicas que ya inciden en el ejercicio de los arquitectos. Y vas a hacer una residencia tipo acá Bosques de las Lomas, pues entonces necesitas considerar que como tu casa de 5,000 metros cuadrados o X, por decir algo, ¿no? Va a tener un consumo de agua altísimo, pues por lo menos te tienes que ser responsable de la mitad de ese consumo, por lo menos. Sí. Cosa que en México no pasa, pero ni a palos, ¿no? Sí. Con trabajo le ponen una cisterna de 10,000 litros y gracias, bye. Cuando la Ciudad de México tiene la capacidad de ser autosuficiente con la mitad del agua que llueve en una temporada de lluvias. Wow. No es que no haya agua, sino que no hay la capacidad de almacenarla. Entonces, hacia allá va todo este tema de la arquitectura responsable. Es entender que ¿qué necesitamos para vivir? Pues lo más importante para vivir es el aire. ¿Y desde dónde la arquitectura puede cuidar el aire? Pues desde desde el cuidado de la atmósfera, desde cuidar los materiales, justo lo que acabo de hablar de la energía incorporada y de generar la menor cantidad de emisiones de gases de carbono a la atmósfera para cuidar el aire que respiramos todos, porque sin aire no sobrevivimos ni 7 minutos. Y en ese orden de prioridades, después lo más importante para vivir es el agua. Entonces, como arquitectos también podemos cuidar el agua desde el consumo responsable, los accesorios que reducen el consumo de agua, la cosecha de agua de lluvia, el almacenamiento, el tratamiento de aguas de las regaderas, etcétera, ¿no? O sea, todo el tema que tiene que ver con el agua, el cuidado de los bosques, el uso de maderas certificadas de buen consumo, ya sabes, de todos estos ahora procesos en donde las maderas tienen un consumo y una producción responsable y sustentable, etcétera. O sea, tenemos que hacernos más responsables de los materiales y eso es cuidar el agua, cuidar el aire. Los alimentos sería la tercera necesidad básica. ¿Y qué podemos hacer los arquitectos? Pues incorporar el tema de la agricultura urbana. Los edificios ahora tienen huertos, de alguna manera se hacen responsables de sus alimentos también.
de los residuos de los alimentos, si se producen compostas, el manejo apropiado de los residuos, la separación de residuos, la reducción de emisiones de gases, el uso de la bicicleta, inclusive incorporando los edificios. No sé, tantas estrategias que como arquitectos, urbanistas, planeadores, desarrolladores, constructores, todos los que se dedican al gremio de estas disciplinas, pues podrían empezar a implementar, ¿no? Entonces ahí está la arquitectura responsable, no en hacer cabañas de adobe, o sea, también, pues, pero tiene una aplicación en cualquier escala. Y entonces lo que implica para mí el concepto de arquitectura responsable, regresando a tu pregunta, es no tanto entrar a las tendencias comerciales, sino más bien hacer un pensamiento crítico de entender cómo es el contexto actual, cuáles son las problemáticas que enfrentamos la humanidad y desde dónde los arquitectos y demás profesionales del gremio de la construcción y del desarrollo urbano podemos sumar a las soluciones y no a las problemáticas. Y hablando de la gran escala del cambio climático o la pequeña escala de la contaminación del agua y del suelo y del aire, y desde la pequeña que es la casa o los sistemas operativos de la casa, a la gran escala que son las ciudades, ¿no? Sí. Hablando de esto del rol del arquitecto, a mí me parece que el concepto que nos diste de arquitectura responsable está muy intrínseco en lo que es hacer arquitectura, ¿no? Y incluso las culturas antiguas ya tenían una conciencia grande sobre esta comunidad y conjunto entre ser humano y medio ambiente. Desde tu perspectiva, ¿por qué o qué fue lo que hizo que los arquitectos empezáramos a fallar en este campo, tanto la responsabilidad ambiental como social? O sea, ¿qué nos hizo salirnos de ese hilo de pensamiento, de esa forma de tomar en cuenta tanto a las personas como al entorno? Pues mira, yo creo que el rumbo de la cultura pues ha tenido diferentes etapas y por eso es importante entender la historia y creo que el paradigma cultural actual, que es el desarrollismo y todo la comercialización del espacio, pues está confrontándose también con todo un movimiento social de producción integral y social del hábitat, y que de alguna manera y por alguna razón que pues los mismos tiempos lo piden, hay un grupo de arquitectos que está volteando hacia allá. Entonces, de alguna manera la arquitectura sigue el rumbo de la cultura y de alguna manera también suma mucho. La arquitectura es cultura. Y la arquitectura ha seguido el rumbo de la cultura básicamente porque es una excelente herramienta para los instrumentos del poder, para hacer visible el dinero y para hacer visible el poder. La arquitectura es la materialización del dinero y el poder. Véanlo en cualquier edificio de Donald Trump, o sea, cualquiera, los gobiernos, los empresarios, las instituciones utilizan la arquitectura como una herramienta mediática, ¿no? Las letras doradas de los edificios de Donald Trump es un ejemplo muy claro, ¿no? Es una manera de materializar el dinero, de hacer visible el poder. Las pirámides de Egipto son tumbas, ¿me explico? O sea, donde volteen la arquitectura es eso, es una manera de hacer visible el poder. La misma palabra arquitectura significa el principio del poder, el que sabe hacer las cosas. Entonces,
en ese sentido, la arquitectura responde siempre a los intereses de los más poderosos y se vale, si no, las cosas no serían como son. Sin embargo, también hay caminos en la arquitectura en donde se puede responder a la base de la población, a la gente que más lo necesita, y que se puede justamente hacer de la arquitectura una herramienta de cambio, un instrumento de cambio y de acción. Y puedes hacer fachadas para Liverpool, o puedes hacer vivienda social, o puedes hacer museos. Hay tantos caminos como arquitectos en el mundo, y eso es lo que enriquece la arquitectura, ¿no? Creo que cualquier postura, decir mi arquitectura o esta arquitectura es la verdadera, la que es verdaderamente importante, pues sería sumamente arrogante. Me parece que la importancia, el poder de la arquitectura como herramienta de cambio radica en su diversidad. Y en ese sentido, la vocación de las personas, de los arquitectos y arquitectas, es muy importante. Entonces, se requiere, porque el acto de darse cuenta es personal. Nadie te puede decir dónde está la verdad. Yo creo que nadie te puede decir dónde está la verdad. Ahí me surgió una duda justo de lo que decías. ¿Y cómo la haces? O sea, me parece muy interesante. Y te quería preguntar justo cómo la utilizas tú como herramienta de cambio. O sea, por lo que entiendo, como que con esta preocupación social que tienes, no sé si quisieras explicarnos cómo, o sea, Pues, cómo tomas en cuenta en tu trabajo la arquitectura como herramienta de cambio. Supongo que con esto pues también que nos comentabas de la producción social del hábitat. en mi experiencia, la arquitectura es una excelente herramienta para conectar, para hacer conexiones, para tejer las redes sociales y estas estructuras invisibles que nos conectan a todas las personas, para disolver las etiquetas que nos hemos inventado en las diferentes capas sociales que también hemos inventado, estas fronteras entre nosotros. Y la arquitectura puede ser una herramienta para disolver todo eso. En mi propia experiencia, yo cuando era estudiante, decidí tomar un taller en la universidad, en la Ibero, con Oscar Hagerman y Carlos González Lobo, que justamente se enfocaba a hacer arquitectura para el medio rural y para resolver temas importantes, pues de la base de la población. En ese caso específico hicimos una escuela en una comunidad que se llama Sautla, en Puebla, e hicimos algún otro proyecto en Cuetzalan. Pero la idea era pues entender el contexto rural, entender los principios de las arquitecturas vernáculas, conocer a la gente. Y la verdad es que Carlos González Lobo y Oscar Hagerman, pues en ese momento estaban en un momento muy importante de su carrera como profesores y como profesionistas, tenían mucha fuerza y nos transmitieron y nos inspiraron mucho, por lo menos a mí, me inspiraron mucho para darme cuenta, pues, para dónde estaba, quién era yo y a partir de ahí, qué arquitectura quería hacer, ¿no? Y creo que eso es algo que a mí me ha gustado compartir cuando me preguntan algún consejo para los estudiantes, y esta es una frase del maestro José María Buendía, que decía: primero descubran quiénes son y a partir de ahí hagan arquitectura. Entonces, a mí me encantó también, y creo que es algo muy, pues, que a mí me hace mucho sentido, ¿no? Y entonces, justo con Oscarito Hagerman, yo descubrí quién era yo en relación a la arquitectura que él nos estaba ofreciendo y que nos estaba compartiendo, a los lugares que nos llevó a conocer, Cantona, que también es una zona arqueológica increíble en el estado de Puebla. Y entonces, pues a mí me abrió el corazón y me abrió los ojos de arquitecto y me puse la camiseta y dije: de aquí soy. Y porque además yo estaba estudiando en la Ibero, que se estaba construyendo toda la zona de Santa Fe, que a mí me tenía bastante
pues contaminado, porque además yo vivía en Coyoacán y eran unos trayectos muy largos, muy diferente, muy atorados, y bueno, me causaba mucho conflicto lo que yo entendía que era la arquitectura contemporánea en México en ese momento, que era pues la zona Santa Fe. Y salir al campo y ver la arquitectura vernácula y conocer a la gente y la vida sencilla del campo y el cariño que tenían por Oscar y el cariño que tenía Oscar por ellos, pues a mí me abrió el corazón. Y entendí que había arquitecturas para todos y que en mi caso ese era el camino que yo quería explorar como arquitecto. Okay. Supongo que tiene que ver mucho con lo participativo, ¿no? O sea, pues claro, y con el intercambio de saberes también, porque la gente del campo sabe muchísimo y tiene todo este conocimiento ancestral de las grandes culturas antiguas, y pues eran los que hacían las pirámides, ¿no? Son los herederos de esas culturas e hicieron un mundo increíble que queda guardado todavía pues en los espacios prehispánicos, pero en el conocimiento que se ha ido transmitiendo en las historias de la gente. Sí. Y en sus costumbres, ¿no? Entonces, conocer el campo es una manera de conocerse a uno mismo y de conocer sus raíces y de leerte a través del otro. Uh-huh. Y de entender que todos somos lo mismo y que cada uno está haciendo su lucha y que todas las luchas son la misma lucha, pero en contextos muy diferentes. Claro, sí. Hablando sobre este tema de la arquitectura vernácula, se me hace muy interesante. Hace poco vi un tweet de una persona que ponía una comparativa de una vivienda vernácula con una viejita que estaba ahí, supongo que era la habitada. Sí. Y abajo, nada más lo voy a describir para los que nos escuchan, abajo una dice pues la mejor solución, ¿no? Una nueva vivienda que le hicieron a esta persona, que consistía en 4 paredes de concreto y un techo de lámina, creo que hasta mucho más pequeño de lo que estaba la vivienda original, y lo presentaban como lo que la arquitectura podía hacer, ¿no? Esta gran solución. Uh-huh. Y entonces, bueno, la persona que retuiteó esto decía, ¿cómo creen esto? Para nada que es arquitectura si no están respetando los orígenes, ¿no? Entonces, ¿tú crees que debería ser muy importante rescatar esta arquitectura vernácula y concientizar sobre su importancia? Porque pues creo que es la que, o sea, se construyó sabiendo específicamente las necesidades del lugar, ¿no? A ver, yo creo que tocas un tema muy, muy importante, Mariana. Yo creo que la arquitectura vernácula hay que conservarla, respetarla, no tratar de imitarla, sino más bien tratar de entender. O sea, yo creo que los arquitectos contemporáneos lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad es primero analizar y tratar de entender cuáles son los principios de las arquitecturas vernáculas que justo tienen que ver con el entorno, con la cultura, con la tradición, con las creencias, ¿no? La Casa Maya es el mejor ejemplo. Uh-huh. La Casa Maya tiene miles de años replicándose, idéntica porque funciona, y porque funciona ser replicado igualito. Entonces es un tema de funcionalidad y es un tema de integración al contexto. Y yo creo que esos son conceptos que cualquier arquitecto es importante que aprenda. Que su arquitectura tiene que integrarse al contexto, al clima, a la cultura, al entorno, al contexto global ahora, porque antes los mayas no sabían de sus territorios. Ahora nosotros sabemos del mundo. Y eso, pues, obviamente nos da otro sentido de responsabilidad, ¿no? Entonces, pero el concepto de entender el entorno inmediato está expresado en todas las arquitecturas vernáculas. La manera de entenderlo es a través de los techos. Obviamente los materiales de los muros, pero los techos generalmente acusan el clima al cual pertenecen. Si tienes una casa con un techo muy inclinado que está en la zona del bosque de Veracruz o de Yucatán, de Michoacán, pues entiendes que ahí llueve muchísimo, o de Chiapas.
Si vas a Coahuila, vas a ver techos planos porque pues, es el desierto y no llueve. O si vas a San Luis Potosí, o si vas a las zonas desérticas de México. Si vas a las sierras de Oaxaca, nuevamente te encuentras techos de tejamanil muy inclinados. ¿Por qué? Pues por la lluvia. Entonces, las arquitecturas vernáculas responden al entorno inmediato en el que están. Y generalmente las técnicas constructivas responden, pues obviamente, a los materiales locales y a los procesos comunitarios, participativos. Se ayudan entre sí, colaboran, hacen tequio, van y hacen todos las casas de uno y luego hacen las casas del otro y así van haciendo módulos, crecen gradualmente. Los módulos son exclusivamente para lo que es la función y la necesidad del espacio y no para cosas superfluas. No hay adornos, no hay cosas rebuscadas como lo que sería ahora el nuevo estilo remesa, que es de la gente que se va del otro lado y manda dinero y quiere demostrar. Nuevamente volvemos a la arquitectura como una herramienta para demostrar el dinero y el poder. El estilo remesa justamente hace eso en otra escala. Demuestra que la gente ya fue del otro lado, logró el sueño de poder brincar y hacer pues dinero y mandarlo y hacerse su casa y comprarse su coche y su camioneta y dejar las varillas de fuera para ver si hacen el tercer piso algún día. Esas cosas o hacer un castillo de Disney, ¿no? Y demostrar que ahí hay mundo y hay dinero. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, creo que los arquitectos tenemos un panorama muy amplio en cuanto a las arquitecturas vernáculas, como uno, para conservar lo que ya existe y propiciar que se siga haciendo. El ejemplo de esto sería en Yucatán, después del huracán, el FONDEN, que es un Fondo Nacional para los Desastres Naturales, es una institución, un programa del gobierno, pues va y hace unas cajas de cemento, de bloc, de cemento y viguete y bovedilla en las zonas de la selva yucateca maya, y la gente muchas veces tira su casa maya tradicional para construir estas cajas de zapatos y después no pueden vivir ahí por el calorón que hace adentro, porque tiene una puerta y una ventana, no hay ventilación, no hay masa térmica, no hay protección del sol, no hay conciencia. Entonces, los arquitectos que deciden hacer esos diseños para esos programas, pues tienen esta gran responsabilidad de entender las arquitecturas vernáculas y de apoyar programas institucionales que conserven la tradición, que conserven la cultura, que conserven el patrimonio arquitectónico vernáculo de los pueblos de México. Eso sería un panorama utópico, respondiendo a la pregunta de qué hay que hacer con estas arquitecturas. Uno, conservarlas desde las instituciones. Dos, como arquitectos, entender conceptualmente, no textualmente, no folclóricamente, sino conceptualmente, cuáles son los elementos compositivos de estas arquitecturas sin arquitectos y poderlas de alguna manera reinterpretar en arquitecturas contemporáneas. Okay. Está muy interesante y creo que vinculando un poco como este tema y vinculándolo un poco a pues también tu trayectoria como docente, ¿no? Que creo que es muy fuerte. Yo que justo quería preguntarte qué hay que hacer en términos de educación, ¿no? En términos de las universidades, cómo educar pues justamente a los arquitectos para como no olvidar de toda esta parte que mencionas, ¿no? De toda esta parte de arquitectura vernácula, toda esta parte que pues va de la parte de entender, ¿no? De ser sensible con simplemente el entorno y las personas y las comunidades y las sociedades, más allá de lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Que muchas veces se enfoca más en lo estético. Entonces, como que mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo educar a los arquitectos para pues dejar de lado ese ego y pues enfocarse más bien en resolver las necesidades reales de manera responsable? Creo que la educación es una parte fundamental en este tema y creo que el contacto de los estudiantes con la realidad es un detonador de este sentido de responsabilidad. Okay.
Creo que a mí me pasó así como estudiante y yo he tratado de replicar esta experiencia con mis estudiantes en la universidad y he tenido pues experiencias muy satisfactorias. La verdad, cuando los estudiantes salen del aula, entran en contacto con la realidad, desde cómo duermen, cómo comen, cómo viven, cómo van al baño, cómo coexiste la gente, cómo cocinan, etcétera. Pues esto es realmente es un descubrimiento para muchos estudiantes y es una revisión y reflexión de una oportunidad de intercambio muy importante. Entonces, no sé si responde esto un poquito a tu pregunta o a tu comentario, Carlos, pero yo he descubierto esto, que la educación es muy importante, pero la experiencia vivencial del contacto con la gente que necesita de la arquitectura a un nivel básico, no así en grandes proyectos y en cosas que vayan a salir en las revistas y en cosas útiles, funcionales, básicas de cobijo, de resguardo, de saneamiento, de interacción, de encuentro comunitario, de salud, tantos temas básicos que se pueden resolver en las comunidades a través de la arquitectura y que los estudiantes pueden incidir y colaborar y participar. Entonces, pues yo he encontrado ahí un campo muy amplio y creo que los estudiantes también encuentran de alguna manera una alternativa a lo que ahora las escuelas de arquitectura se enfocan pues a revisar en sus programas académicos, ¿no? Entonces, Me encanta, entonces pues, me encanta lo que dices y creo que no lo he pensado así de que pues al final del día lo que nos falta es más una conciencia de pues estar en contacto con la realidad, ¿no? Como que eso es lo que va a hacer el cambio más que simplemente algo teórico o algo que justamente como dices, no que un proyecto y ya, pero no sé qué piensas tú, Mariana. Me parece muy interesante eso. Yo me quedaría un poco con la duda, o sea, estas estrategias y necesidades básicas, como dices, pues responden un poco a este tipo de proyectos en áreas quizás más rurales o en donde es más evidente los vestigios de la arquitectura vernácula, por ejemplo, pero transportándolos a un contexto urbano, como es pues esta Ciudad de México en varias de sus alcaldías, por ejemplo, ¿no? En estos núcleos urbanos, ¿cómo se puede transportar esta sabiduría y estas estrategias a la arquitectura en la ciudad? Mira, Mariana, te voy a platicar un proyecto que hicimos en un contexto urbano recientemente, un poquito antes de que empezara la pandemia. Justamente un grupo de chavos voluntarios de la Anáhuac, de la Ibero y de otras universidades que trabajan con las comunidades de pepenadoras en el bordo de Xochiaca, en el basurero de Nezahualcóyotl, que es el basurero más grande de la Ciudad de México, y yo creo que es el basurero más grande del país. Pues hay colonias y asentamientos de grupos de pepenadoras y pepenadores que viven en condiciones que uno no se imagina que la gente puede vivir ahí. O sea, sobreviven. Es de veras muy impactante. Yo he estado en Haití, que es el país más pobre de América, y yo creí que nunca iba a haber cosas como en Haití, y en esa las vi ahí en el basurero. Entonces, en realidad, pues hay mucho que hacer desde la arquitectura para responder ante esas situaciones. Entonces fuimos con el grupo del taller de proyectos a ver, primero a conocer a la gente. El primer paso que uno tiene que hacer es escuchar, es aprender a escuchar. A los arquitectos nos enseñan a hablar, a defender nuestros proyectos,
nos encanta hablar y decir y echarnos flores, y porque yo sé de música y de arte, y bueno, si ustedes ven el Facebook van a ver arquitectos echándose flores de todo. Es parte del ego natural del arquitecto, pero en el tema social hay que aprender a escuchar también. Claro que hay que aprender a vender las ideas y los proyectos. O sea, no estoy atacando ninguna postura dentro de la arquitectura, pero sí haciendo como pues hincapié en que cuando uno trata de aprovechar o de utilizar la arquitectura como una herramienta de cambio social, lo primero que tiene que hacer es acercarse a la comunidad desde una perspectiva no de yo soy el arquitecto chingón que vengo aquí a decirles cómo se hacen las cosas porque yo sí estudié en Harvard. No es así. Y soy tan generoso que les vengo a ayudar aquí al basurero. Sino es más bien, es entender que todos tenemos saberes que compartir y todos podemos aprender de todos. Entonces se hacen sesiones de diagnóstico participativo, que es justamente tratar de conocer a través de una conversación orientada a entender cuáles son las problemáticas, las necesidades, las aspiraciones o los recursos o las historias de la gente con la que vas a colaborar. Pero entender de inicio que vas a colaborar, o sea, trabajar juntos. No vas a ayudar, no vas a dar, o sea, no vas en un plan ni paternalista, ni asistencialista, ni de yo soy tan bueno que vengo aquí a darles mi tiempo. No, vas a ver realmente cómo colaboras para que juntos se pueda resolver algo importante y que se pueda generar conocimiento a través de la colaboración. Entonces lo que se logró en ese taller fue, las señoras lo que necesitaban era sombra. Es un lugar tan vulnerable en términos como de, está todo abierto, hay viento, huele mal, hay polvo, no hay servicios sanitarios. Pero antes que decir necesitamos un baño, dijeron necesitamos sombra. Necesitamos protegernos del sol. Cuando vienen ustedes, los jóvenes voluntarios, a platicar con nosotros, necesitamos sombra. Ahí están todas las veces, todos pobres, todas quemadas de la cara del sol, de estar todo el día pepenando. Entonces, y necesitamos agua y necesitamos un lugar para que los niños estén mientras, no sé qué. Y entonces se fue haciendo como en esta visión conjunta un pequeño proyectito de una sombra que al mismo tiempo cosechar agua de lluvia y que con esa agua de lluvia se pudieran sembrar algunas plantitas en un huerto hecho con unas macetas de llantas que estaban ahí sobrando, etcétera. Entonces, las soluciones generalmente se dan colaborativamente con las personas, ¿no? No vamos con la actitud de resolver cosas, sino más bien de entender cuál es la situación y a partir de ahí tratar de encontrar respuestas juntos con las personas que lo necesitan. Que es pues básicamente en esencia el servicio que ofrece la arquitectura, ¿no? Es dar resguardo, cobijo, solución a las necesidades de espacio. Sí. Entonces, pues hacia allá va un poquito dirigido en zonas rurales, urbanas. Aprendemos todos de todos y nos vemos básicamente como instrumentos con ciertos conocimientos específicos que podemos compartir. O sea, vemos a la arquitectura como un instrumento y como una herramienta, como les decía, de interconexión, de disciplinas, de saberes y de haceres y también de voluntades, porque cuando uno conecta desde la voluntad, del corazón, decir esto me hace sentido, me entusiasma, me hace sentir útil. Creo que Oscarito Hagerman, todavía a sus 85 años, lo que más le emociona en la vida es sentirse útil, es sentir que puede ser útil.
Y creo que ese es uno de las grandes, pues de los grandes valores de la arquitectura en relación tal vez a otras disciplinas que tienen también pues cierta utilidad. Es algo bello, pero al mismo tiempo es algo útil, pero al mismo tiempo es algo técnico y artístico y que conecta a otras disciplinas y que es la puerta de artes aplicadas y de muchas posibilidades. Sí. Entonces, pues creo que es ahí donde las cosas empiezan a conectar. Y es a partir de la formación, yo creo que es de la formación de arquitectos, donde está realmente la misión ahorita, ¿no? O sea, desde las universidades, el servicio social, las misiones que organizan la Anáhuac, o estos grupos como de Techo, o bueno, tantas cosas que han salido de universidades, de universitarios, voluntarios, que tienen pues todo este impulso y estas ganas, y estas ganas de ser útiles, ¿no? Y de hacer cosas, y de meterle el cuerpo, y de ir a los lugares, y de conocer gente, y hacer amigos, y aprender, y gozarla, y sufrirla, y todas estas como cosas que le dan sabor a la vida, ¿no? Sí. Entonces la arquitectura también es una herramienta muy linda para eso, para conocer lugares, para hacer amigos, para plantearte nuevos retos, para sufrirle y llorarle tantito de repente, o para contarla de manera increíble. Entonces es un estilo de vida, la verdad, y por eso es importante lo que decía el maestro Buendía. Es importante primero descubrir quién es uno y a partir de ahí hacer arquitectura. Y el descubrir quién es uno no para nunca, porque en cada etapa de tu vida pues te vas descubriendo pues esto que vas construyendo en cada una de tus obras y en cada uno de tus proyectos, y sobre todo en cada uno de tus errores, porque son los errores los que te enseñan a irte puliendo y a ir mejorando, ¿no? Sí, qué bonito. Me gusta mucho ese enfoque de la colaboración y todo esto que dices. Y me encantaría seguir platicando, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, vamos a pasar a la última sección. Les digo que a los arquitectos nos gusta hablar. Aquí en Habitáculo pensamos que una buena reflexión está basada más bien en preguntas y no solo en respuestas. Entonces, esta última sección nos gusta decirle al invitado que nos presente unas preguntas de reflexión finales, ¿no? ¿Qué preguntas le darías al público, digamos, para que se queden reflexionando sobre los temas que hemos platicado? Yo creo que la muy buena pregunta es, ¿qué es lo más importante para vivir? Muchas veces se nos van las escalas y nos preocupamos por cosas nimias que no tienen tanta importancia al final, ¿no? Uh-huh. Pero realmente cuando regresamos a esta pregunta de qué es lo importante, lo más importante para vivir, pues nos damos cuenta casi siempre que las tenemos todas. Uh-huh. Y entonces ahí podemos partir para darnos cuenta que a partir de ahí podemos hacer mucho. Uh-huh. Entonces yo les dejo esa pregunta de reflexión. Siempre que se atoren en cosas que a lo mejor no sepan cómo salir, pregúntense qué es lo más importante para vivir y reconózcanse en ese momento en el que están vivos y respirando y pues cuando uno se da cuenta de eso, generalmente te recorre una sensación de agradecimiento, de saber que estás aquí y que aun cuando puedas estar en dificultades, esas dificultades te llevan a buscar pues mejorar. Entonces esa es realmente una buena reflexión, porque pues la única
certeza que tenemos todos es que nos vamos a ir tarde o temprano. Pero como no sabemos cuándo, entonces el presente se vuelve muy relevante. Claro. No, qué bonito. Sí me llegó un poquito. Sí me llegó un poco, pero no, pues creo que sí fue una muy buena pregunta para cerrar y te agradezco mucho eso. Creo que también me la llevaré yo para reflexionar hoy en la noche. Pero bueno, por último, pues nada, para cerrar, como siempre, pues agradecer a Rafael Romo por la música de nuestro podcast, a Sebastián Díaz por la edición y pues principalmente pues al arquitecto Juan por esta plática. De verdad, gracias por la perspectiva que nos diste, la reflexión que nos diste. De verdad que creo que ahora nuestra perspectiva será un poco diferente, ¿no? De cómo debe ser una arquitectura responsable. Sí. Entonces, gracias por eso. Muchas gracias. Mira, gracias a ustedes por permitirme compartirles. Yo la verdad es que no me interesa convencer a nadie de nada. Lo que me interesa y agradezco mucho es tener las oportunidades de compartir las cosas que a mí me hacen sentido y que pues creo que la oportunidad de compartirlas siempre es un regalo. Y entonces pues eso, y nada más decirles que la diversidad enriquece muchísimo y que estos son tiempos de no polarizar, sino más bien de nutrirnos de las diferencias, de aceptar la otredad, es decir, al otro y el pensamiento distinto, y que podemos pensar distinto y eso no nos convierte en enemigos, sino más bien nos enriquece y nos vuelve diversos. Entonces, invitar a todos los que escuchan este podcast que se abran a la diversidad y que la abracen como algo que nos enriquece a todos, ¿no? En todas las perspectivas, desde las preferencias políticas, religiosas, sexuales, de alimentación y también en los estilos arquitectónicos y en los caminos que elija cada quien para hacer su arquitectura un estilo de vida. Entonces, eso sería mi última reflexión. Muchas gracias. Qué bonita reflexión. Espero que todos nos quedemos con esto y pues seguro va a dar para pensarle mucho más. Nos vemos en la próxima edición de Habitáculo y un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.